Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q, en Spotify Corea se ubicó número 1. Spotify Estados Unidos número 17. Spotify Argentina número 158. Spotify Guatemala número 92. Spotify Canadá número 151. Spotify Brasil número 136. Spotify Polonia número 96. Spotify Suiza número 174 y Spotify Global número 15. Continuamos escuchando Who en Spotify, estamos bajas en stream a triplicar esfuerzos. Según predicciones, Who en Billboard Hot 100 ocuparía el lugar número 40. Hasta el momento Jimin ocupa el tercer puesto de los artistas de K-pop que más tiempo han permanecido en la lista Hot 100 con 27 semanas. ¿Qué tal si supera las 32 semanas de Dynamite y ocupa el primer lugar? Para eso sigamos reproduciendo Who en Spotify, Apple Music, Amazon, iTunes, etc. Compra y pide Who. Todo da puntuación para que Jimin siga haciendo historia en los Billboard. Sigue votando en los Anime Awards por Jimin como icono pop, nuevamente pasó al número 1 pero por muy poca diferencia. Puedes votar cada una hora, es hasta el 28 de febrero. Seven se ubicó en el puesto 83 en Spotify Global, vamos continúa escuchando Seven en sus diferentes versiones. Un dato curioso, la audiencia de Jungkook en su último live fue de 20,2 millones de personas, mientras que los últimos premios Grammy tuvieron una audiencia de 15,4 millones de espectadores. A Jungkook lo vieron más personas que esos premios. Así es el impacto que tiene Jungkook en la escena musical. Sigue escuchando Golden y llevemos a Seven a los 2 billones y a 3D al billón. Vota diariamente los iHeartRadio Music Awards. La competencia que tienen Jimin y Jungkook es muy dura, por eso es importante tu compromiso diario en votar por ellos. Vota con varios correos electrónicos. Laura Power entrega más puntos. No olvides que Jimin y Jungkook solo nos tienen a nosotras. Confiamos en las fans de los 5 países que llevarán a la victoria a Jimin con mejor letra con Who y a Jimin y Jungkook en tu favorito en pantalla con Are You Sure? Diario Militar J-Coop. Menú de día jueves. Desayunaron: arroz, sopa de alga con atún, pastel de carne de cerdo con arroz, ensalada de rábano y kimchi. Almorzaron: arroz integral, sopa de col con ostras, salteado de pollo con brotes de soja, camote caramelizado y kimchi. Cenaron: arroz, sopa de ternera, chuleta de cerdo con camote y queso, ensalada de salmón ahumado, encurtidos variados, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana menos 15 grados Celsius bajo cero, despejado. En la tarde, menos 7 grados Celsius bajo cero, despejado. Tarde-noche menos 4 grados Celsius bajo cero, nublado. ¿Sabías que? Ante la desesperación, las Taekukas volvieron a la carga, diciendo que Tae y Jungkook no están haciendo el servicio militar juntos porque las parejas gays no se pueden alistar con el sistema de amigos, porque es ilegal, o también dicen que ellas deseaban a Taekook juntos en el servicio militar, pero no existía la ley, según esta mosquito.
Vamos a desmentir. El sistema de amigos fue creado en Corea del Sur el año 2016 y la ley tuvo modificaciones en el año 2020. Si existía el buddy system cuando ellas, las tecacas, deseaban que ellos hicieran el servicio militar juntos. Incluso una de ellas en 2022, preguntó a una persona que tenía a familiares en el ejército con ese sistema. Una vez más mienten las tecucas con tal de engañarse y engañar a las personas que no saben y tampoco quieren ver la realidad. Ellas postulan que Taekook no se fueron juntos porque las parejas homosexuales no pueden hacer el servicio militar juntos. Este tema ya lo había hablado, pero es bueno refrescar la memoria. La ley penal militar que castiga en uno de sus artículos, actos indecentes, se promulgó en 1962 y la última modificación fue en 2016. En esa ley hay un artículo, el 92A6, que castiga actos indecentes. El caso más bullado donde se aplicó este artículo fue en 2017, en el que 2 soldados participaron en actos sexuales consentidos mientras estaban fuera de servicio. El caso fue llevado a la Corte Suprema, en 2022, impugnó la constitucionalidad del artículo 92.6, y revocó las condenas del Tribunal Inferior de los 2 soldados que participaron en actos sexuales consentidos fuera de servicio y en un entorno privado. Con la decisión de 2022, las personas serán procesadas solo si los actos ocurren mientras están en servicio y sin consentimiento. Volviendo a lo que plantean las tecucas, en ninguna parte de la ley dice que se condena a parejas homosexuales. Solo habla de actos indecentes dentro del servicio militar. ¿Ustedes creen que Jimin y Jungkook postularon al sistema de amigos diciendo, hola, estamos postulando al buddy system porque somos pareja y queremos seguir siéndolo dentro del servicio militar? Jimin y Jungkook entraron como 2 amigos y así lo ven adentro de su batería, como 2 amigos muy cercanos, además de ser celebridades exitosas que todos quieren tener sus autógrafos. Jimin y Jungkook son 2 hombres inteligentes, maduros y responsables. Desde el día en que decidieron irse juntos sabían lo que hacían. Como ellos dijeron, entraron juntos para darse apoyo y contención. Entraron como 2 amigos que se quieren mucho y no podían pasar esa etapa separados y ocuparon el sistema de amigos que fue implementado el 2016. Ahora ya lo sabes. Hablando de que todos quieren tener sus autógrafos, este soldado dado de baja, se llevó el premiado. Jikook dibujó y autografió su guitarra. En la publicación en Instagram del soldado, puso lo siguiente: los Jones son perfectos, Jungkook, Jeon y Jimin Jong también son muy buenos dibujando. Imagina cuánto tiempo Jikook debió pasar juntos para dibujar y escribir en esa guitarra, y según dicen que no están juntos y ni se ven. Me encanta el karma Jikook. Esos corazones que hicieron se parecen mucho cuando Jungkook dibujó en la carcasa de Jimin estos corazones y le escribió, Love. En la publicación Jimin escribió, Jungkook, ¿de verdad estás durmiendo después de haber dibujado por toda la carcasa del teléfono de Jung? Deberías haberlo borrado antes de irte a dormir. Antes de que este Jung corra a tu habitación, por favor ven rápido y bórralo ahora, jaja. Y apareció en la firma de Jimin, Jack Skellington, de la película The Nightmare Before Christmas. Tanto a Jimin y Jungkook les gusta esa película y son grandes fan. Echemos un vistazo. Cuando Jimin y Jungkook viajaron a Tokio, el parque de diversiones que visitaron, estaba todo ambientado con la película The Nightmare Before Christmas. ¿Coincidencia? En 2019, cuando Jimin viajó desde Francia a Busan, de sorpresa para el cumpleaños de Jungkook, y le regaló una caja musical de edición limitada de la película. Jungkook y Jimin en varias ocasiones han llevado accesorios de Jack. ¿Ustedes creen que sea coincidencia? Como le dijo Jack a Sally, quiero estar contigo, Sally. Quiero sentir tu amor. Quiero estar en la luna contigo y mirarla juntos. Ahora y siempre. Día 124.
Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.